Hola, ya estamos aquí, amigos, una semana más, los de los misterios. Con el tiempo mejorando y poco a poco acercándonos a la ansiada primavera. Nosotros estamos encantados de teneros por aquí. Soy vuestro amigo y compañero, Abel Rangel, y junto con Elisa Carbonell en la locución vamos a acompañaros durante la próxima hora. Antes de empezar, mandar un saludo a la gente que nos escucha desde sus casas, desde sus trabajos y desde cualquier parte del mundo. Nos escriben desde Ecuador, Argentina, Estados Unidos y por supuesto España. Un saludo para todos de parte de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy, sin duda, con un tema lleno de controversia, un tema que ha dado mucho que hablar. Hablaremos de las profecías, de los profetas y de cómo han calado o no en la sociedad sus mensajes. Algunos incluso se han cumplido, o puede que no. Quedaros con nosotros, amigos, la próxima hora. Vamos con una introducción y comenzamos. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. A lo largo de la historia, la humanidad ha mirado al futuro con una mezcla de miedo, esperanza y fascinación. Y en este espacio incierto, entre lo que sabemos y lo que tenemos, nacen las profecías. No siempre fueron predicciones exactas, ni anuncios de destino inevitable. En sus orígenes, como recuerda el texto, el profeta no decía «esto ocurrirá», sino «esto ocurrirá si no cambias». Eran advertencias, espejos, mensajes envueltos en símbolos. Desde los oráculos griegos, que hablaban en enigmas, hasta los profetas bíblicos, que denunciaban injusticias, la ambigüedad siempre fue la clave. Una profecía clara puede fallar. Una profecía simbólica puede sobrevivir siglos. Y así entramos en un territorio donde historia y misterio se entrelazan. Nostradamus, que seguro que conocéis, se convirtió en el profeta más citado de todos los tiempos. Sus versos, escritos en un lenguaje oscuro y lleno de anagramas, han sido interpretados una y otra vez para explicar tragedias pasadas, reyes muertos en torneos, incendios devastadores, dictadores que surgieron de la nada. Pero como señala el documento, muchas de estas conexiones nacieron después de los hechos, no antes. Muy distinto es el caso de Baba Vanga, una vidente búlgara a la que se atribuyen predicciones sobre guerras, pandemias y cambios globales. Su figura está rodeada de una aura poderosa, pero también de un problema fundamental: la falta de registros verificables previos. Lo que realmente dijo y lo que se añadió después forman un laberinto difícil de separar. Rasputín dejó una advertencia escrita antes de morir. Si era asesinado por nobles, la familia imperial rusa no sobreviviría 2 años. Y así ocurrió. ¿Profecía? ¿O un análisis lúcido de un imperio al borde del colapso? Lo más inquietante es que las profecías no pertenecen solo al pasado. Hoy, las advertencias llegan desde la ciencia, la tecnología, el cambio climático. Sistemas oceánicos que se debilitan, glaciares que retroceden, tensiones geopolíticas que recuerdan ciclos antiguos. Como dice el texto, las señales siguen ahí, pero ahora el destino no parece escrito, depende de nosotros. Esta noche, en Claves del Misterio, vamos a recorrer este territorio donde lo simbólico se mezcla con lo real, donde las advertencias antiguas dialogan con los miedos modernos y donde la pregunta sigue siendo la misma desde hace milenios.
¿Son las profecías un reflejo del futuro o un reflejo de nosotros mismos? Una profecía, amigos, y es lo que os traemos hoy aquí, en su sentido más antiguo, no es precisamente una predicción de futuro, y de eso queríamos hablar hoy con todos vosotros. En el mundo hebreo, y por remontarnos un poco más atrás y poneros en contexto, el profeta Nabí era alguien que hablaba en nombre de Dios. Muchas veces su mensaje no era algo así como esto va a ocurrir, sino esto ocurrirá si no lo cambiáis. Y aquí sin duda está el quid de la cuestión. En Grecia, el oráculo no describía el futuro, sino que lo insinuaba con frases ambiguas. El ejemplo clásico, y de este os quería hablar hoy, es el oráculo de Delfos, que cuando Creso preguntó si debía atacar Persia, el oráculo respondió: si cruzas el río, destruirás un gran imperio. Y lo destruyó, efectivamente lo destruyó, pero ¿sabéis cuál? El suyo. Y es que, amigos de Claves del Misterio, la ambigüedad es clave. Una profecía clara es fácil de refutar, pero una profecía simbólica puede sobrevivir siglos. Y aquí empieza nuestro recorrido. Y es que cuando se habla de profecías, el nombre que inevitablemente aparece es el de Nostradamus. Nostradamus, que por poneros un poco en contexto, fue un médico de formación, astrólogo por vocación, y también un hombre profundamente influido por su tiempo. Publicó en 1555 un libro titulado Les Prophéties, que no eran predicciones fechadas ni relatos ordenados. Eran cuartetas crípticas, escritas en un lenguaje deliberadamente oscuro, enrevesado, también mezclando lenguas como el francés antiguo, el latín y también algunos anagramas. Una de las más famosas que os quería comentar hoy habla de un león joven que vencería a un león viejo en combate singular, atravesándole los ojos en una jaula de oro y provocándole una muerte cruel con 2 heridas en una. 4 años después de publicarse esta cuarteta, el rey Enrique II de Francia murió durante un torneo cuando la lanza de su rival atravesó el visor dorado de su casco y le perforó el ojo, causando una herida cerebral fatal. El impacto, amigos, fue enorme y la coincidencia parecía demasiado precisa para ser verdad, pero al analizarla con calma, y esto pasa además en muchas de las profecías que os voy a traer hoy, surgen matices. Los torneos en aquella época eran muy habituales. Las armaduras con detalles dorados no eran raras, eran también muy habituales. Las heridas en el rostro eran frecuentes en este tipo de combates, ya que, se buscaba siempre las partes más débiles de la armadura. Nostradamus no mencionó nombres, ni fechas, ni lugares concretos, y el verso se volvió impresionante cuando el hecho ya había ocurrido, pero era imposible saber antes de que ocurriese que se refería a este hecho. Y es que, amigos, algo similar sucedió con el incendio de Londres en 1666. Una cuarteta de nuestro amigo Nostradamus mencionaba que la sangre del justo faltará en Londres y habla del año 66,
en un contexto de fuego y destrucción. Pues bien, tras el gran incendio que arrasó la ciudad de Londres, muchos vieron en esos versos una predicción exacta. Pero el texto no especificaba el año 1666 como fecha inequívoca, ni describía el evento con detalles exclusivos. La interpretación llegó después. Y quizás el ejemplo más conocido sea la supuesta mención a Hitler en una cuarteta que aparece la palabra Gister. Durante el siglo XX se convirtió en prueba de que Nostradamus había visto el ascenso del nazismo. Y es que el problema es que Gister era el nombre latino del Danubio. La palabra existía siglos antes del dictador alemán y la asociación se produjo posteriormente. Y lo más revelador ocurrió en tiempos modernos, y bueno, esto nos pilla relativamente cerca, que fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Después de los atentados comenzaron a circular por internet textos atribuidos a Nostradamus y hablaban de 2 torres en la nueva ciudad. Investigaciones posteriores demostraron que esas frases no existían en las ediciones originales de Nostradamus. Eran invenciones contemporáneas. Así que lo inquietante de Nostradamus no es que acertara con precisión matemática, lo inquietante es que sus versos son solo lo suficientemente ambiguos como para adaptarse a casi cualquier tragedia posterior. Y aún así, amigos, algunas coincidencias siguen siendo bastante incómodas. El siguiente caso que os traemos en este paseo por las profecías, vamos a hablar de Baba Vanga. Baba Vanga fue una mujer ciega desde la infancia y se convirtió en una figura de enorme influencia en Bulgaria durante el siglo XX. Los líderes políticos y ciudadanos comunes acudían a consultarla. Se le atribuyen predicciones sobre la caída de la Unión Soviética, el 11 de septiembre, el ascenso de China, incluso pandemias globales. Esto seguro que os suena. Pero aquí el problema no es la ambigüedad del lenguaje, sino la falta de documentación creíble. Muchas de las frases más impactantes que se le atribuyen no aparecen en registros escritos, fechados antes del acontecimiento. No hay grabaciones verificables previas, no existen documentos oficiales que demuestren que las predicciones fueron formuladas exactamente como hoy se citan. Y este es un problema con esta mujer, porque hay muchas profecías de esta mujer que tienen mucho sentido, pero están muy mal documentadas. Cuando se revisan los archivos, lo que aparece es una mezcla de testimonios que, pasaron de unas personas a otras de forma oral, algunas reconstrucciones posteriores y atribuciones que crecen con el tiempo. Y eso no significa que nunca hiciera anticipaciones llamativas, significa que es extremadamente difícil separar lo que realmente dijo de las partes que se añadieron después. Y es que con San Malaquías, que es otro de los que os traemos hoy, entramos en un terreno diferente. Saint Malachi, que era como se llamaba, y aquí no hablamos de versos sueltos, sino de una lista estructurada de lemas en latín que supuestamente describen a cada papa del siglo XII hasta el final de los tiempos, o el final de la Iglesia Católica como se la conoce.
Algunos de estos ejemplos, resultan más o menos sugerentes. Algunos lemas con los que él definía a cada papa que se iba a suceder en el tiempo. Por ejemplo, el lema asociado a Celestino II, Ex Castro Tiberis, era el lema que le puso, puede traducirse como del castillo del Tíber. Celestino, este papa, nació en una ciudad atravesada por el río Tíber. Otro lema que se atribuyó a Juan Pablo II fue De labore solis, y se ha relacionado con el hecho de que nació durante un eclipse solar y murió cerca de otro. También se habló de que a Benedicto XVI se le vinculó con el lema Gloria Olivae, la gloria del olivo. Este es un símbolo de paz asociado a la tradición benedictina. El Papa Benedicto XVI ciertamente fue la gloria del olivo, y de hecho lo tenía en su emblema. También hizo algo parecido con el Papa, con Pedro el Romano, que gobernará en tiempos de gran tribulación, antes de la destrucción de la ciudad de las 7 colinas. El problema histórico es claro, amigos, y es que el manuscrito de esta profecía reaparece en el siglo XVI, no en el XII. Y hasta esa fecha las descripciones encajan con sorprendente precisión. Después las coincidencias se vuelven más interpretativas. Muchos historiadores creen que fue redactada en el siglo XVI con posterioridad y con una intención política. Pero incluso si fue una reconstrucción posterior, su capacidad para generar inquietud sigue intacta. Y es que el siguiente caso es el de Rasputín, otro profeta. Este sin duda es un poco más concreto. Grigori Rasputín, y bueno, por poneros un poco en contexto, antes de ser asesinado en 1916, escribió una carta al zar Nicolás II. Y es que en esta carta que escribió advertía que si era asesinado por nobles, la familia imperial no sobreviviría más de 2 años. Pues bien, amigos, fue asesinado por aristócratas y los Romanov fueron ejecutados en 1918, 2 años después de la profecía. Aquí sí existe un documento fechado antes de los hechos y el margen temporal se cumplió. Pero Rusia estaba sumida en guerra, en hambre y en revolución. Y bueno, el régimen ciertamente era frágil. Ahora queda la pregunta, ¿fue una visión sobrenatural o simplemente fue un análisis político, lúcido y con cierto grado de suerte? El siguiente que os traemos, amigos, es el caso de Edgar Cayce. Edgar Cayce realizaba, miles de lecturas cuando entraba en trance. Era un caso muy curioso que además lo podéis buscar, es bastante entretenido. Y entre ellas se le atribuyen predicciones sobre las crisis económicas, guerras mundiales y cambios geológicos. Habló de conflictos en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero en los años 30 el clima político ya era tenso. No era difícil imaginar que podría haber conflictos. También predijo alteraciones geográficas drásticas que nunca ocurrieron. Pero cuando alguien realiza miles de predicciones,
Y esto además pasa con muchos de los profetas, incluso con los más modernos. Cuando realizas miles de predicciones, estadísticamente, algunas coincidirán con hechos futuros. Si yo dijese todos los años el número que va a salir en la lotería, evidentemente algún año tendré razón, aunque hayan pasado muchos años. Otras de esas predicciones fallarán y serán olvidadas, pero este síndrome del superviviente queda ahí. Y si uno se detiene y observa el conjunto con calma, aparece un patrón casi inevitable. Las profecías más impresionantes suelen ser ambiguas, las más documentadas suelen ser previsibles dentro de un contexto histórico, y las más impactantes muchas veces fueron reinterpretadas después de los hechos. Y es que, amigos, aún así ciertas coincidencias siguen generando un silencio incómodo. Porque, aunque la razón encuentra explicaciones, hay momentos en los que la sensación persiste. ¿Y si entre esos cientos de interpretaciones forzadas, alguna vez alguien realmente vio algo? Y esta es la parte que queda un poco para la interpretación. Y esto nos trae a nuestro amigo Parravicini. Fue un pintor argentino que afirmaba recibir mensajes en estado de inspiración automática. Entre las décadas de 1930 y 1970 realizó cientos de psicografías que eran dibujos acompañados de frases breves que describían acontecimientos futuros. Pues bien, amigos, lo fascinante de su caso no es solamente el contenido, sino el método. Él afirmaba que una fuerza superior guiaba su mano cuando pintaba estos dibujos, y muchas de sus láminas hablan de hombres volando hacia la luna, mucho antes de 1969. Hablan también de torres que caerán en la ciudad del norte, interpretadas a posteriori como el 11 de septiembre, y de una crisis espiritual global previa a una transformación profunda. Pero bueno, el núcleo de su mensaje no es catastrófico. Parravicini habla de Argentina como faro espiritual del sur. En un tiempo de caos mundial, su profecía no se centra tanto en el castigo como en el despertar, y en sus dibujos aparece una humanidad confundida por la tecnología, dominada por sistemas de control, pero también una promesa de conciencia superior. En él encontramos una visión bastante moderna del apocalipsis, no como fuego celestial, sino como manipulación mediática, pérdida de identidad y crisis moral. ¿Os suena de algo? La siguiente que os traemos hoy nos lleva a la Madre Shipton, que la Madre Shipton es una figura envuelta en leyenda. Nacida en Yorkshire, según la tradición de una cueva asociada a fenómenos extraños, fue considerada bruja y una gran profeta en la Inglaterra del siglo XVI. Se le atribuyen versos que hablan de carruajes sin caballos, barcos de hierro que navegarán bajo el agua y comunicaciones que recorrerán el mundo en segundos. Muchos estudiosos creen que parte de esas profecías fueron añadidas en el siglo XIX, cuando el auge industrial alimentaba la fascinación por lo futurista. Sin embargo, su figura simboliza algo más profundo, simboliza el miedo popular al cambio, en una Inglaterra que transitaba de lo medieval a lo moderno. La gente estaba ansiosa de modernidad, y la Madre Shipton encarna la intuición de que el progreso traería maravillas,
pero también ruptura social. Y en algunas versiones de sus profecías aparece un gran incendio en Londres y convulsiones políticas, cosa que ocurrió. Ella representa el arquetipo de la mujer marginal que observa desde fuera el poder y anticipa el temblor del sistema. También os quería traer el caso de Pedro de Aragón, que es una figura menos conocida, vinculada a tradiciones proféticas hispánicas que circulan en manuscritos monásticos. Se le atribuyen a este hombre visiones sobre guerras internas en España, una decadencia cada vez más grande moral del clero y un periodo de gran confusión política antes de una restauración. Sus textos hablan de tiempos oscuros en los que el hermano luchará contra su hermano y de una intervención divina tras un periodo de sufrimiento colectivo. Esta profecía, en este caso, tiene un fuerte tono penitencial del castigo que precede a la purificación. Y lo interesante es cómo estas visiones aparecen en un siglo marcado por la Reforma, la Contrarreforma y la expansión imperial española. Parecía anticipar la futura guerra civil y asolaría el país. También tenemos al monje Basilio, que aparecen recopilaciones de profecías orientales, especialmente en ámbitos griegos y balcánicos. Pues bien, se le atribuyen visiones sobre la caída de imperios, conflictos en Constantinopla y un gran enfrentamiento entre Oriente y Occidente. En algunos textos se habla de un imperio que caerá por su propia corrupción interna antes de ser vencido desde fuera. Esta es la idea clave, la decadencia moral como causa previa del colapso. Basilio encarga la coincidencia y observa la historia como un ciclo espiritual, no simplemente militar. También estaba el Papa Negro, en la profecía de San Malaquías, la llamada profecía de los papas, que, como os he comentado antes, enumeraba los papas en latín. Y es que después de todo lo que os he comentado, las interpretaciones modernas, surge la idea del Papa Negro, no necesariamente por el color de piel, sino como un símbolo de ruptura, de crisis o transformación profunda dentro de la propia Iglesia Católica. Algunas lecturas lo vinculan al superior general de los jesuitas, tradicionalmente vestido de negro. Otras lo interpretan como un periodo de gran oscuridad espiritual en Roma antes del fin de la ciudad de las 7 colinas, como lo describía él. El Papa Negro, según él, sería el último papa que gobernaría antes del final de la Iglesia. Y aquí el apocalipsis no es mundial, sino institucional. Una crisis interna que, según este personaje, sacudirá los cimientos del poder religioso. Estaremos a la espera. Uno de los discursos también más potentes del siglo XXI no viene de monasterios, sino de la archiconocida Silicon Valley. La idea de la singularidad tecnológica sostiene que la inteligencia artificial superará la inteligencia humana y comenzará a mejorarse a sí misma, generando un cambio irreversible. Y esto ya es adentrarnos en profecías modernas y en profetas más modernos. Figuras como Ray Kurzweil han hablado abiertamente de un punto cercano. Hablaba de mediados de este siglo, en el que la frontera entre el humano y la máquina se diluirá. Otros, como Elon Musk, aquí sale nuestro amigo Elon Musk, advierten que la IA podría convertirse
en la mayor amenaza existencial para la humanidad si no se regula. Pues bien, aquí el apocalipsis no es fuego celestial, es pérdida de autonomía del ser humano. Y es una humanidad que crea algo que, si todo esto se cumple, nadie podrá controlar. Y es que en la actualidad la narrativa más extendida del colapso global es la climática. Informes científicos hablan de puntos de no retorno y, de hecho, ya os traeré algunos informes que ya aseguran que hemos sobrepasado el punto de no retorno. El deshielo polar, la alteración de corrientes oceánicas y crisis alimentarias. Lo interesante es que este discurso conecta profundamente con antiguas profecías indígenas y religiosas. La Tierra, según estas profecías indígenas, responde cuando el ser humano rompe la armonía. La diferencia es que ahora el lenguaje es científico y no místico. En foros estratégicos y análisis militares se habla abiertamente de un cambio de orden mundial que quizás estamos ya empezando a padecer. Tensiones entre potencias, conflictos híbridos, guerra energética y fragmentación de la economía. Algunos analistas además consideran que estamos en el preludio de un conflicto sistémico mayor. Y lo curioso es que no necesariamente tendrá por qué ser una guerra convencional, sino una combinación, y eso ya lo estamos viviendo hoy en día, tanto en Ucrania como en Irán, una combinación de ciberataques, de desinformación, de colapso financiero y de manipulación de las personas. Y aquí la profecía es fría y estratégica, no habla de un castigo divino, sino de inevitabilidad histórica. Los grandes imperios colapsan cuando alcanzan su máximo nivel de expansión. Hoy cualquier predicción puede expandirse globalmente en horas, teorías sobre apagones mundiales, monedas digitales, que por cierto están en mínimos históricos, que sustituirán al dinero físico, hablan de este gran reinicio económico o colapsos bancarios que se propagarán con velocidad inédita. Y lo nuevo no es una profecía, es una amplificación inmediata. Vivimos ciertamente, amigos, una era donde el miedo se sincroniza globalmente y una predicción ya no es local, es ciertamente planetaria. Pero amigos, las profecías o los augurios no se centran solamente en textos antiguos. Y es que en la actualidad tenemos algunas relacionadas con el clima y con otras situaciones, como el colapso de la circulación atlántica, la posible detección de la llamada AMOC. Existe, y os pongo un poco en contexto, un sistema de corrientes oceánicas conocido como circulación meridional de entorno del Atlántico, AMOC. Esas son las siglas. Es el gran motor térmico del hemisferio norte, incluye la conocida corriente del Golfo, responsable de que Europa occidental tenga un clima mucho más templado de lo que le correspondería por la latitud en la que está. Pues bien, durante los últimos 1000 años este sistema ha sido relativamente estable. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, los datos muestran un debilitamiento progresivo de estas corrientes y de este sistema. Desde 1950, la AMOC se ha debilitado aproximadamente entre un 10 y un 20%, según las reconstrucciones que han hecho los equipos paleoclimáticos. El deshielo acelerado de Groenlandia está inyectando enormes cantidades de agua dulce en el Atlántico Norte. Solamente Groenlandia, por poneros un ejemplo,
y últimamente ha salido bastante en los medios de comunicación por las amenazas de Trump, pierde actualmente más de 250.000 millones de toneladas de hielo al año. El agua dulce reduce la salinidad y la densidad del océano, lo que podría frenar el hundimiento de aguas frías profundas que mantiene el sistema activo. Y es que, amigos, si la MOC colapsara y se debilitara drásticamente, los escenarios incluirían cosas bastante feas. Incluirían un descenso abrupto de temperaturas en Europa, una alteración de los monzones en África y en Asia, y un impacto severo en la agricultura, un aumento del nivel del mar en la costa este de Estados Unidos, y no sería un día del juicio, sino una transformación climática regional con consecuencias globales. Y es que en registros geológicos se sabe que hace 12.800 años ya ocurrió un evento similar, conocido como el Jaungers-Draps, cuando el clima del hemisferio norte se enfrió abruptamente en apenas unas décadas, y la diferencia es que hoy el detonante no sería natural. El detonante seríamos nosotros. Y esto solamente relacionado con el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur el foco está en la capa de hielo de la Antártida Occidental, especialmente en el glaciar Thwaites, apodado el glaciar del juicio final. Thwaites tiene un tamaño similar al del Reino Unido y contiene suficiente hielo como para elevar el nivel del mar en más de 65 centímetros si colapsa completamente. Su función estructural es todavía más crítica, y es que actúa como un tapón de una masa de hielo mayor que podría elevar el nivel del mar hasta 3 metros si se desestabiliza en cadena. Algunas mediciones satelitales muestran el retroceso acelerado de la línea de apoyo del glaciar. Muestra también el adelgazamiento de las plataformas de hielo flotante y el aumento del contacto con aguas oceánicas cálidas. Y es que, amigos, si este sistema entra en un proceso irreversible, el aumento del nivel del mar no sería inmediato, pero sí sostenido durante siglos. Un aumento, y es que parece poco, pero un aumento de un metro solamente, afectaría directamente a más de 200 millones de personas que viven en zonas costeras, ciudades como Nueva York, Shanghái, Londres o Buenos Aires, infraestructuras portuarias y agrícolas. El dato más inquietante, además, no es la cifra final, sino el concepto de punto de no retorno. Y es que significa que incluso si las emisiones se detuviesen ahora mismo, en el día de hoy, el proceso seguiría su curso por la inercia física de los años. Durante siglos las profecías hablan de jinetes que descendían del cielo, de trompetas que anunciaban el fin del mundo y de estrellas que caían como señales divinas. Pues bien, amigos, hoy esas señales están ahí. El sistema que mantiene templada a Europa, que equilibra las lluvias en África y que estabiliza las temperaturas en Norteamérica, está en decadencia y desde mediados del siglo XX se lleva debilitando. Si esa circulación colapsara, Europa podría enfriarse abruptamente. Los patrones de lluvia cambiarían, las cosechas se verían alteradas y millones de personas que deberían de adaptarse además a un clima distinto en cuestión de décadas. Y no sería, amigos, el fin del mundo, pero sí sería el fin del mundo tal y como lo conocemos. Y es que, amigos, sin embargo, la gran pregunta sigue siendo la misma que las antiguas profecías. Ya hemos visto y hemos dado un repaso y nos hemos dado cuenta de que, bueno, estas antiguas profecías solamente se cumplen cuando lo miras desde atrás, con los ojos del futuro.
cuando ya ha ocurrido el hecho. Pero sin duda muchas de estas profecías más antiguas, las que se refieren al cambio de ciclo en el mundo, ciertamente se están cumpliendo. Y si no hacemos nada para remediarlo y dar la sensación de que ya poco podemos hacer, nos van a traer cambios y van a afectar de manera drástica a cómo vemos y percibimos el mundo. Porque tal vez la mayor diferencia, amigos, entre las profecías de ayer y las advertencias de hoy es esta. Antes el destino parecía escrito, pero ahora depende de nosotros. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. And mocked the king with human ways, but Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. Y esto ha sido todo, amigos, y es que las profecías a menudo no se cumplen, y los profetas, en cuanto entras en detalles, dejan bastante que desear. Aunque siempre debemos dejar un hueco, un lugar para lo inesperado, para lo mágico, y como decía un amigo mío, las casualidades no existen. Nosotros nos vamos encantados de compartir una semana más este programa con todos vosotros, y ya sabéis que nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico del programa infoclavesdelmisterio@gmail.com, donde estaremos encantados de atenderos y de escuchar cualquier cosa que queráis contarnos. También recordaros que estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en Amazon Music, y por supuesto en nuestro canal de YouTube @clavesmisterio. Así que nada, amigos, aquí se despide vuestro compañero Abel Rangel. Hasta la semana que viene, y recordad, como os digo siempre, sed muy felices. Religion sold for influence, a masquerade of false pretense. But Christ was clear, he did not come to build an